Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y hoy queremos estudiar específicamente el versículo 14. Nos dice así el versículo 14: David, usando un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas ante Yahvé. Queridos amigos, recordemos que este capítulo 6 del segundo libro de Samuel nos habla sobre el traslado del arca. La primera parte, que va hasta el versículo 11, nos habla de un momento fallido, porque justamente nos quiere mostrar el sentido sagrado de lo que es entrar en sintonía con Dios, o sea, cómo debemos entrar en sintonía con el Señor. Cómo tratar a Dios, digamos, en una manera más sencilla. Que en síntesis sería una palabra muy sencilla, que sería el respeto a Dios. Como ahora, queridos amigos, casi de por el respeto a lo sagrado. De por el hombre parece que se pone por encima de Dios, ¿verdad? Ñande la yicuapá, ñande ya por la ya posea, la sea ya pona, sea ya pona, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es muy importante que hablemos un poco aquí, que miremos, pero profundamente, miremos profundamente lo que significa este camino del respeto, ¿verdad? Por lo sagrado. Prácticamente aquí nosotros nos volvemos con el dinero, nos volvemos con el poder, y al mismo tiempo yo diría con la sinvergüencía, ¿verdad? Porque en el fondo, pégate con la yaya poñina, ¿verdad? Y entonces es el barete, ¿verdad? El barete ya es. Barete. Claro, ustedes saben que justamente la definición de Dios es el todopoderoso, ¿entendiste? Todopoderoso. Y entonces nosotros, de cierta manera, dentro de nuestro egoísmo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y nos volvemos también todopoderosos. O pensamos que somos todopoderosos, ¿verdad? Tal vez seamos todopoderosos con nuestro dinero, compramos conciencia, engañamos a la gente, llamamos que llega al pueblo y todo lo que sea. Bueno, ustedes pueden hacer una lista que quieran, ¿verdad? Creo que ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad? En este sentido, pero es simplemente para reflexionar y entender hacia dónde el autor sagrado, la Biblia, nos está conduciendo en la reflexión.
ña reflexionar, ña mañana, ya hechar. Va, Eva Peña de Yara la dice, ña de ambas, ella va, ña ne puede para poder salir, ¿verdad?, adelante. Nosotros tenemos todas las cualidades, riquezas y sobre todo lo más importante es la inteligencia, ¿verdad? Pues la inteligencia pues, es la que te ayuda a vos para que vos puedas discernir. Donde hay cuaponaina va a tapé para la poreina, jamón otro para la guatareina. Porque de acuerdo a tu discernimiento, de acuerdo a lo que vos digas, esto está bien y esto está mal, que para eso está ya tu conciencia, nada la de policía y entonces, queridos amigos, ahí viene el segundo elemento, tu libertad. Porque con la libertad es donde vos vas a comenzar ahora a actuar, ¿verdad? Y después lo vas a poner en práctica a través de la fuerza de voluntad, pero porque amás lo que has decidido, ¿verdad? Así que, queridos amigos, es interesante aquí cuando te está presentando y te está diciendo que David en realidad en este versículo 14 dice, usando un efod de lino, iba avanzando con todas sus fuerzas ante Yahvé. Esta fue su decisión. Es decir, oye, esa cosa, a pesar de que en un momento hubo decisiones fallidas. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 22 de mayo rezamos y pedimos, recordamos a Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, una gran santa, queridos amigos, llamada también como la santa de lo imposible. Al cabo de una prolongada discusión, nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 7 al 21, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, los purificó por medio de la fe. Porque ahora ustedes tientan a Dios para que, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar, por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Aquí es Pedro, queridos amigos, el que está al frente de la comunidad. Ya ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio. Me eligió. Si yo que y pone tereina la porque upeago y se peñan de Yara. Siempre hoy cotea de tendota. En toda comunidad, queridos amigos, hoy mantener la tendota. Penderoga pupe mala tendota. Así haru, sí haru.
tendotá, que se ponen delante. O esa calle va entonces aquí los hijos que crecen bien porque ven el testimonio. Y aquí sobre todo, ¿por qué? Porque tiene autoridad. Petendotores coman de autoridad. Ante la trifulca o la dificultad que hubo aquí entre estos judíos que fueron a soliviantar a esos paganos, Pablo y Bernabé vuelven y se encuentran con Pedro y la comunidad cristiana y procuran resolver el problema. Pedro, o sea, y Yuga, tienen razón, pero nosotros no podemos imponer leyes que simplemente sean leyes nuestras, humanas. Ya mañana lleva Eva Peña de Yara lo Yerureñande, Hamba Isha Bañande y ella potañena, por no que la yapitala ritualismo ve. Vamos a la esencia, a lo fundamental de lo que Dios quiere como actitud del hombre en el relacionamiento con Él, es decir, con Dios, en el relacionamiento con su hermano y en el relacionamiento con su propia vida y la naturaleza. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos
Hosana a las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Hoy David, usando un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas ante Yahvé. La llegada del arca a Jerusalén fue un momento histórico y por eso profundamente espiritual también para el pueblo de Israel. El arca simbolizada nada más y nada menos, queridos hermanos, de la presencia de Yahvé que ahora acompaña a este gobierno que es justamente el de la conquista y la unificación que había hecho David con Israel. Las 12 tribus juntas. Y David como rey, en primer lugar, él reconoce a Dios como el verdadero centro del pueblo. David, yo reconozco, eres tú, Yahvé. Tú eres el que debe reinar aquí, ¿verdad? Jejal, ya dijimos en otra oportunidad, quiere decir templo por una parte, Jejal. Y Jejal quiere decir en palacio. Es el lugar donde está el rey y es el lugar donde está Dios. Qué interesante. Y por eso aquí te muestra directamente que David es el primero en reconocer. Se despoja de todo orgullo, ¿verdad? David aquí, imagínense, usando un efod de lino, danzando con todas sus fuerzas ante Yahvé. Danzando ante el Señor. Se pone en Moí, de llano, de Valle. De Yara, de como ahí. Y además nosotros conocemos toda la historia, ¿verdad?, de David.
Estaban ya con día y estaban ya en tu veinte. Oñe Penuyamo, capítulo 16, del versículo 1 del primer libro de Samuel. Cuando David es ungido, ¿verdad?, por Samuel como rey. Un adolescente todavía, cuidador de ovejas, ¿verdad? Sin embargo, ahora está nada más y nada menos que al frente de las 12 tribus de Israel. Y es el que está apacentando o va a apacentar desde Jerusalén, la ciudad que Dios mismo había elegido para reinar. A operar entonces David Oreco por Abeñapeto Ume y bueno de Yara, Coangan de Yuta Sendian de Meta Coame, porque la nene en sindicato moyo y a llevarla a Huerajaco, Xenetacoa. Y bueno, ese es el despojarse, ¿verdad?, del orgullo, asumir humildad, libertad delante del Señor. Ese efod de lino también es una vestimenta típica que utilizaban los sacerdotes. Y la danza refleja siempre una adoración total. Adoración total. La danza, queridos amigos, en la Biblia es un no reservarse ni pretender nada políticamente. Pero por ahí es importante. El danzar, queridos amigos, miren qué significado profundo. La danza significa un despojarse total ante Dios, es decir, de todo orgullo. Yo me despojo de todo. Danzar. Y le estoy adorando a Dios. Porque yo sé que estoy girando en torno a Dios, el único, el único, el único. No soy yo el soberano, el quieto, el que está quieto, ¿verdad? El quietismo significa siempre, que sea, no, allí soy yo el primero que giro en torno a Dios. Miren que las imágenes son espectaculares, ¿verdad? Y por otra parte, queridos amigos, también, siempre el danzar es un lanzarse totalmente donde no hay ninguna pretensión política. Nada, solamente en manos de Dios, porque es Dios quien dirige la historia. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? León XIV se subió al papamóvil para saludar a los miles de fieles que entusiasmados acudieron a la que sería su primera catequesis pública. Cada miércoles los papas suelen tener una predicación a la que todos los peregrinos pueden acudir libremente. León decidió retomar el ciclo de catequesis sobre la esperanza que había iniciado su predecesor, Francisco. En este caso, comentó la parábola del Evangelio sobre el sembrador. Dear brothers and sisters, I am happy to be with you in this, the first general audience of my pontificate. El Papa no eludió comentar la situación humanitaria en Gaza de modo claro y contundente. È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari
e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate. Durante el saludo a los fieles que hablan portugués, León XIV hizo una petición muy concreta por la paz. In questo mese mariano vorrei ribadire l'invito della Vergine di Fatima. Pregate il rosario ogni giorno per la pace. Insieme a Maria chiediamo che gli uomini non si chiudano a questo dono di Dio e disarmino il loro cuore. Il Signore vi benedica. Mayo es un mes que tradicionalmente la Iglesia dedica a la Virgen y las apariciones de Fátima de inicios del siglo XX en Portugal constituyeron una fuerte llamada a la paz en el mundo. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción. Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama
y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el Evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Qué lindo que es este segundo libro de Samuel, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos dicho que el libro de Samuel, y de por sí luego los libros históricos, son libros políticos. O sea, están escritos estos libros con esta tendencia política, con esta enseñanza política. Hemos ya reflexionado sobre eso, no quisiera alargarme demasiado o volver demasiado a ciertos puntos, pero igual nos puede ayudar, ¿verdad?, a retomar un poco. El problema es que ellos, en su reflexión después del exilio, descubren que si fueron al exilio fue justamente por una mala administración de la res pública, de las cosas del pueblo. Mal administración. Res pública, cosas del pueblo. Y entonces, queridos amigos, ante esta situación, ya caen a la causa. Y ellos son capaces de buscar las causas. Y son sinceros. Tal vez eso es lo que a nosotros muchas veces nos falta, por eso nunca podemos salir de estas situaciones, ¿verdad? Nunca. Porque no somos sinceros, o si no, el mal que nos lleva por el mal camino se ha apoderado de tal manera que, aunque tal vez por ahí hay muchos pensadores, muchas personas serias, porque yo no creo que nuestra nación, 99%, esté tan corrupta, ¿verdad? O 20 con la corruptitería, pero al mismo tiempo los que tendrían que afrontar, ¿verdad?, tendrían que ponerse, también se vuelven tembiguay, ¿verdad? En ese sentido es lo que la corrupción ha permeado bastante el pueblo, la gente, la forma de pensar, ¿verdad? El cardenal Cristóbal López, en una de sus intervenciones, justamente cuando hablaba antes de las elecciones para el nuevo Papa, se le hacía un reportaje, yo estoy escuchando, pero cosas maravillosas, ¿verdad?, y sorprendentes. ¿Saben lo que le llamó al Paraguay? Dijo, el Paraguay es un templo abierto. Eso para mí es una cosa maravillosa, y cierto, pensé a calcular, integridad, cierto. Pues yo recorro también por todas partes y la gente es muy abierta, muy religiosa. Cuando uno se encuentra en ese sentido de la oración, en ese sentido de pedir la bendición, en ese sentido de pedir la gracia de Dios, todos yo me doy cuenta de por ello la oñemombrietería, ¿verdad? Hay por ahí algunos, por ahí un poco de rezaga y mía, pero en el fondo, yo sé que cree también en Dios y tiene nomás sus enfermedades por ahí interiores, ¿verdad?, no curadas, pero en fin. Pero por eso esa frase de Cristóbal López me pareció interesante. Un templo abierto, es un gran templo. Es un templo. Vos estás dentro del Paraguay y estás dentro del templo, donde le encontrás a Dios.
y donde podés bendecir a Dios. Qué bien. Bueno, pero por otra parte, después agregaba y decía lastimosamente, nos falta dar pasos muy importantes de todo lo que dentro del templo se predica, porque hay muchos que van detrás de las cartas, detrás del tarot, hacen aborto, roban, se enriquecen ilícitamente y así. Él va nombrando muchas, ¿verdad?, de nuestras debilidades y que él conoce muy bien porque estuvo muy de cerca. Y él sí que estuvo luego en tiempo también de todo el estronismo, durante la caída, el golpe, la venida del Papa San Juan Pablo II. Entonces, una experiencia muy cercana, una realidad seguramente en aquel momento dentro de su contexto histórico, ¿verdad? Pero que responde, ¿verdad? Y después de todo lo que uno va escuchando, sabe, la relación que hay siempre con la gente que uno ama, con la gente que uno conoce y va escuchando y va viendo, ¿verdad? Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como su admisión ya no tenía reversa, la Madre Superiora quiso hacerle la vida imposible y le encomendó a Margherita Lotti, aparte de los oficios más duros y humildes, que regara mañana y tarde una raíz muerta, a lo cual ella se aplicó con mucho amor y abnegación, sin pararle bolas a las burlas de las demás hermanas. Su actitud estoica, el cuidado maternal que prodigaba a las viejas monjas enfermas y su obediencia sin fisuras, le ganaron la simpatía y el respeto de las que en principio la despreciaban. Mayor fue la admiración que despertó cuando de esa planta muerta empezó a emerger un corpulento viñedo que en poco tiempo ya estaba preñado de robustos racimos con los que desde entonces se abastecen de vino la despensa y el altar del monasterio. Antonio Mancini y Amata Ferri, un matrimonio piadoso y de avanzada edad, que gemía por no tener descendencia, se mantuvo en permanente oración por varios años, hasta que Dios les concedió a su hija Margherita Lotti, que nació el 22 de mayo de 1381, en el poblado de Casia, cerca de Asís, en Italia. Por lo tanto, Rita, como la llamaron cariñosamente desde muy niña, era en sí misma un milagro, y desde pequeña lo ratificó. Cuando apenas balbucía, sus palabras preferidas eran Jesús y María, y absorbida por esas palabras, se pasaba orando y meditando en el oratorio que en su propia casa le acondicionaron sus padres. Pero ellos, a pesar de su evidente vocación religiosa, eran producto de su tiempo. Entonces optaron por desposarla con un duro exmilitar, pendenciero, bebedor, mujeriego, que la sometía a toda clase de vejaciones. Pero Rita respondía siempre con amor, devoción y oración por su conversión, y lo logró 18 años después, cuando ya sus gemelos eran adolescentes, pero la dicha le duró poco porque su esposo fue asesinado. Y como no pudo disuadir a sus hijos de su obsesión por vengar la muerte de su padre, optó por pedirle a Dios que más bien se los llevara, lo cual ocurrió en efecto antes de un año de la muerte de su cónyuge. Ya libre de toda atadura, Rita se presentó al convento de las Agustinas de Santa Magdalena, pero no fue aceptada por su condición de viuda, pues solo recibían mujeres solteras. Entonces, en soledad,
intensificó su oración y redobló su amor por los pobres, a quienes auxiliaba con limosnas que recogía en la calle. Sin embargo, su anhelo por ingresar a una orden religiosa continuaba lacerando su corazón, hasta que una noche, cuenta la tradición, se le aparecieron San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino, y la transportaron hasta el interior del convento de las Agustinas. Y cuando las monjas llegaron a la mañana siguiente para cumplir con sus oficios religiosos en la capilla, que estaba con las ventanas cerradas y las puertas bajo llave, encontraron a Rita en éxtasis, orando y bañada por un suave halo de luz blanca. Entonces la superiora, que le había negado la entrada, al contemplarla, no tuvo más remedio que admitirla. En adelante, Santa Rita de Casia sacó a relucir sus dotes de conciliadora, se convirtió en la consejera de las hermanas más jóvenes y ejemplo de misticismo. Como en su oración le pedía insistentemente a Jesucristo que le permitiera sentir el dolor de su pasión, una noche un rayo de luz salió de la cruz ante la que ella estaba rezando, y una aguda espina que salió de allá se le clavó en la frente, estigma que tuvo que soportar en los restantes 15 años de su vida, la cual, entre otras cosas, entregó a Dios a los 76 años, el 22 de mayo de 1457, tras 4 años de dolorosa postración. Como el pueblo se desbordó para contemplarla durante varias semanas, no pudieron enterrarla, y aún su cadáver se mantiene incorrupto entonces en la urna original. Nunca la enterraron. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1900. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Rita de Casia que nos ayude a lograr lo que creemos inalcanzable. Por algo es la patrona de los imposibles. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición.
te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Se une cielo y tierra en una sola voz. en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy, versículo 14, ¿verdad? Que justamente dice que aquí David, usando un efod de lino, esto es lo sagrado, el lino sagrado, el efod, iba danzando. El danzar también decíamos que es una forma de salir fuera de sí. Yo no soy el centro, sino que soy yo el que danzo. Giro en torno al único, Ejá, Israel. Dios es uno, Dios el único. Qué lindo, ¿verdad? Danzando con todas sus fuerzas. Toda la fuerza también quiere decir que no hay aquí ninguna pretensión, decíamos. Pretensión mía. Pretensión de decir, a veces la mandada, a veces la llevalea, todo tiene que girar en torno a mí. Entonces yo, el que tengo que manejar todo, tengo que controlar todo, ¿verdad? Y entonces danzo con todas mis fuerzas ante el Señor. La frase es Behol Otz. Behol Otz, en hebreo, que quiere decir con todas sus fuerzas. Danzaba con todas sus fuerzas. Danzaba Behol Otz. El Otz significa fuerza, vigor, poder. Otz, fuerza. Cuánta fuerza que tengo, ¿verdad? Cuánto poder energético que tengo. Y David no se contiene, ¿verdad? No se contiene. ¿Pero por qué no se contiene, queridos amigos? Porque aquí en el fondo quiere decir que él, el hecho de danzar, salirse de sí mismo con todas sus fuerzas, sale, toda su energía, lo pone al servicio, ¿verdad?, de lo sagrado, al servicio de Dios.
Aquí estamos girando nosotros en torno a Dios. Es Dios el que conduce nuestra historia. Refleja un corazón que no se avergüenza, pero absolutamente nada. Y somos capaces de alabar al Señor. Y el hecho, queridos amigos, de llevar el efod, que ya dijimos que es el lino, que era una vestidura sacerdotal, muy sencilla, pero que significa la santidad. El vestirse es tan pequeño, es tan poco, ¿verdad?, lo que se usa, pero sin embargo, nosotros al ser personas que vemos los signos, importante. Por eso, queridos amigos, la religión de por sí utiliza esencialmente los símbolos. Ahora yo veo en ese TikTok, hay ahí un señor, no sé ni quién es, ¿verdad?, que se nota que viene de algún protestantismo exacerbado, ¿verdad? Y comienza a buscar de cuestiones históricas. Y porque estaba el dios Júpiter, estaba el dios tanto, entonces para que los paganos se vayan detrás, la estatua, o sea, cualquier cosa, cualquier grorería. O sea, estas son gente que hablan por hablar, o pollo y esa es la gente. Esto le falta estudio serio, ¿verdad?, de un estudio antropológico, ¿verdad?, una filosofía antropológica. Seguir, entender, saber cuál es la manifestación verdaderamente del hombre. El hombre no puede vivir sin los signos, nosotros mismos no nos podemos comunicar. Todo es símbolo, toda comunicación es simbología. Te miro a los ojos, ese es un símbolo, te hago así los ojos y algo te estoy diciendo. Te cierro los ojos y algo voy a entender que yo por algo entender. Te hago así y voy a entender algo que te estoy diciendo con eso. Todo es simbología. El signo incluso sonoro, las palabras, la lengua, el lenguaje, es simbología, símbolo. O escuchás ese sonido y entendés. Si hablan en chino, en mandarín, ¿entendéis? Ese es un símbolo, es un signo. Pero, ¿viste? Si no entendemos el signo, no nos podemos comunicar. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante, queridos amigos, entender. Y cada cosita que nosotros tenemos manifiesta una gran simbología. Dios no es un Dios abstracto. Dios es un Dios encarnado. Dios es un Dios encarnado. Dios es un Dios que se manifiesta. El Dios de la Biblia es un Dios que actúa, que se da a conocer, que se hace tocar, ¿entienden? Es el Ay Sheyara Anga. Ay Sheyanga, el año de la Pizarra y Naikotevea. ¿Por qué? Y porque ahí en ese símbolo, en ese hermano, en esa realidad nosotros vemos Ay Konio Sheyara Anga, imagen de mi Dios, simbología de la presencia de un Dios vivo en medio de nosotros. Bueno, vamos a seguir, queridos hermanos, la próxima. Por ahora quedamos ahí, pero es tan lindo, ¿verdad? Por eso es que David, usando este efod, un símbolo, ¿verdad?, del lino, va avanzando y sale sin ninguna pretensión, dice, política, sale con todas sus fuerzas, pero lo hace ante Yahvé. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.